Conversa el Matutino Alternativo con uno de sus integrantes, don Luis Miguel Pereira. Señores, recuerden comentar las entrevistas, todo lo que hacemos aquí es importante para nosotros. La vez anterior, Luis Miguel Pereira, usted hablaba de que posiblemente sería difícil para el PRM las consecuencias de una eventual reforma fiscal para un posible segundo periodo gubernamental presidido por don Luis Abinader. Yo le decía entonces, Pereira, usted habla de PRM, pero ¿es PRM o partido de Abinader? ¿Qué usted piensa al respecto? Bueno, evidentemente el PRM es el partido del presidente. El presidente gravita enormemente ahí y todo el que está dentro del partido de alguna manera depende de su anuencia y depende de su respaldo. Yo creo que el líder indiscutible de ese partido en este momento es él. Y es un partido de gobierno, va a crecer por lo que implica el poder, lo que implica la posibilidad de otorgar empleos y otras posibilidades, pero no hay duda de que el PRM no funciona de manera institucional. El PRM es como era el reformismo, el partido de Joaquín Balaguer, y como en una época fue el PLD, el partido de Juan Bosch, guardada la distancia porque aquel era un partido más de cuadro, con instituciones, órganos que tenían mucho mayor funcionalidad. Sin embargo, pienso que siempre gravitó la figura del líder, y este es un país caudillista, un país donde se siguen muchas personas, y yo pienso que sí, que en este momento ese es un partido, el sello es del presidente Abinader, y es así. Hay un detalle muy bien manejado, y nosotros hemos hablado en varias ocasiones de cómo ya los grupos cívicos se quitaron de hacer oposición. Eso no es su labor, tienen otros pendientes. Y es evidente que al presidente nada le afecta. Cualquier problema es, primero, el pasado tenebroso, que eso ha sido muy bien manejado, o quizás responsabilidad de algunos funcionarios. Ahora que usted habla del control del partido, toda esa narrativa previo a las municipales y luego de las municipales, que habla de algo que ya deben sacarlo de la ley, del transfugismo, y ese encanto que tiene alguien en el PRM para, aunque usted haya ganado en buena lid, decir, ven para donde mí. Nada de eso se le atribuye al presidente, incluso errores ya del mando, siempre hay una excusa. ¿Cómo se ha podido construir eso? O si de verdad el presidente no tiene nada que ver con eso, y hay un caso, uno de los más recientes, que es la crisis del sistema penitenciario. El presidente descubrió la miseria penitenciaria recientemente. Lo que pasa es que es un evento, una secuencia de eventos que nos llegan a donde nosotros estamos. Primero, ¿cómo llega el presidente? El presidente llega en el 2020 en medio de una crisis que tenía por un lado la pandemia, pero por el otro lado veníamos de 5 gobiernos del PLD, apestados de escándalos y saturación de los grupos económicos de los PLDistas tradicionales, sobre la base de que además de que habían ejercido mucho el poder, se habían convertido en empresarios, competidores de ellos. Creo que había también cierto recelo del poder extranjero que entendía que el PLD había que sacarlo del poder y oxigenar un poco la democracia con un cambio. Entonces, él llega en medio de esas circunstancias y hay un giro de las fuerzas fácticas fundamentales del país que lo apoyan. Llega, pero cuando llega también endosa a sus filas todo lo que eran los voceros de los grupos de presión, de los medios de comunicación. La prensa más agresiva contra el PLD terminó como asesores, como empleados o de alguna manera en la nómina pública. Y esos voceros salieron y tú no tienes ningún periodista, miembro de alguna fundación o de algún grupo de presión que lo haya sustituido. Unos se fueron a embajadas, otros se fueron a
a puestos públicos locales, en fin. Entonces, tú tienes por un lado mucho apoyo de las fuerzas fundamentales en una sociedad muy débil institucionalmente y muy precaria. Tienes por el otro lado que las principales fuerzas que hacían, digamos, que la crítica desde la oposición se embarcaron en el nuevo gobierno porque no eran periodistas independientes, eran activistas defendiendo una agenda. Y tienes por el otro lado la situación de que la oposición se encuentra básicamente en desbandada. En desbandada porque fueron 5 periodos, en desbandada porque las cosas terminaron estrepitosamente mal. El partido se dividió, escándalos de corrupción, y esos escándalos de corrupción han sido instrumentalizados y han sido capitalizados de manera inteligente por el partido de gobierno. A eso súmale una prensa que tiene sus luces, pero que tiene más sombras que luces. Una prensa también que hay mucha forma de mantenerla en el rincón con mucho cuidado por el gran gasto publicitario que tiene el gobierno. Entonces, este no es un gobierno, por ejemplo, que ha tenido que lidiar con una prensa agresiva, cuestionadora, escrutadora. Este es un gobierno que ha tenido una prensa, digamos que muy decente, muy tolerable, muy manejable con las actuaciones del gobierno. Y encima de eso tienen una publicidad avasallante, donde cualquier cosa que hace el gobierno se publicita de una manera enorme para mandar un mensaje de que las cosas van bien, de que las cosas se han hecho bien, y han hecho algunas cosas bien, pero hay otras que no se han hecho y otras que se dicen bien no están tan bien. Pero la oposición tiene que hacer su trabajo, no lo ha hecho. No hay prensa, no hay grupo de presión que pueda hacer la labor de contrabalance a eso. Luis Miguel, cuando planteo que al presidente nada le afecta, nada, tenemos que referir la estrategia gubernamental. Decía, y nuestra generación vivió eso, que el mejor estratega del balaguerismo era él mismo. Que Balaguer sabía, era su Goebbels, y él sabía moverse. Cuando comenzó el cambio, así se llamó, el previo a la asunción al poder de don Antonio Guzmán y después con Salvador Jorge Blanco, surgieron los grandes estrategas dominicanos, criollos, y están los nombres por ahí, y con todo el respeto y el cariño ya, aunque no esté entre nosotros, puedo mencionar a Dorín Cabrera como uno de los sabios estrategas de la comunicación política. Fue pasando el tiempo y cuando llegó el PLD al poder, de manera indiscutible e innegable, vino una estrategia de comunicación publicitaria y de manejo de las figuras del PLD. Pero con el presidente Abinader, sin duda, ese cambio de un genio colombiano, que por su fruto lo conocemos, está ahí. ¿Crees que el presidente ha sido un fiel cumplidor de esas estrategias gubernamentales y se ha logrado que cualquier incidente, como te decía al principio, nada le afecta, se sabe manejar? Pero mira, uno de los, y tú lo comentaste en su momento, porque el gobierno ha hecho alianza con, yo le llamo con el alofoquismo, y le ha ido muy bien. La toma de la ciudad colonial fue recibida solo por la vicepresidencia de una manera contundente, pero el presidente nunca se refirió a aquello. Y mencionábamos aquello de fallar, todo falló, pero el presidente, y vuelvo a repetirte lo del sistema penitenciario, nada negativo es culpa del presidente. Pero eso, yo no creo que eso se deba a ninguna magia de ningún asesor. Eso se debe a las deficiencias y a todas las vergüenzas locales y las fragilidades locales que nosotros padecemos como sociedad. Si aquí hubiese una prensa fuerte, independiente, el tema, por ejemplo, de las cárceles, 3 reportajes de eso causaría espanto.
Pero no se hace porque aquí no hay una prensa independiente. Aquí la prensa está demasiado permeada. Este es un país donde el gobierno controla prácticamente toda la actividad. El Estado es muy influyente en todo lo que ocurre, en la actividad económica, la publicidad que se gasta, en todo. Y no pasa con este gobierno, pasa con cualquier gobierno. Entonces, lo que hay es ineptitud de la oposición para capitalizar los grandes temas. No sé si es parte de un acuerdo, no sé si es que se teme a persecuciones que puedan desatarse, pero no hay una oposición articulada, eficaz, competente, que explote los temas. Y en cuanto a una prensa independiente, aquí no hay una prensa independiente que se ocupe de los grandes temas. Aquí, por ejemplo, el reportaje de investigación, eso se ha quedado perdido, tú no ves eso en ningún medio. Y recuerda también que gran parte de la población dominicana se nutre, no lee absolutamente nada. Todas esas masas se manejan o en redes sociales o en programas de radio. Y la mayoría de esos programas de radio y de redes sociales están copados por comunicadores que son pagos por el gobierno. Lo que se llamaba aquí bocinas en la época del PLD, en este gobierno hay montones de bocinas. Montones de bocinas en redes sociales, montones de bots, granjas de bots que están repitiendo mensajes para que se multipliquen y lleguen. Hay montones de programas que todo el mundo sabe quién ahí de lo que están son personas que son voceros del gobierno. Entonces es un problema de comunicación, es un problema de mucha inversión, es un problema de oposición ineficiente, es un problema de que nosotros los ciudadanos, ¿a qué prensa independiente yo pudiera recurrir? Es decir, yo voy a tal medio que es independiente. Aquí nosotros, yo, tú y la mayoría de las personas leemos entre líneas y tomando con pinza porque conocemos los linderos, porque conocemos un poquito de los temas. Pero la gente del pueblo llano, que no tiene esa gran formación, que de hecho ni le interesan mucho esos temas, lo que hace es que recibe el mensaje tal cual se le envía y lo hizo bien, lo hizo mal. El gobierno, normalmente el presidente no te acepta culpa en nada. No. Por ejemplo, en ese evento que tú señalas, la vicepresidenta fue sumamente sensata. A mí me gustó mucho porque a veces tú tienes que aceptar que no todo lo controlamos. Si un señor decide poner una cantidad de dinero en la zona colonial y medio pueblo baja, esos son eventos que hasta cierto punto son difíciles de controlar. Y ella dijo con mucha... creo yo que honestidad, bueno, mira, falló todo. Y es verdad que falló todo. Y cuando eso pasa, la gente percibe mejor esa actitud, que es honesta, que es humilde, que usted decir que usted no falló. El presidente a veces insiste mucho en el récord de ser el número uno o ser el que más, o también en decir que nunca hay equivocaciones. A mí no me parece que eso va a funcionar siempre. Le ha funcionado, pero le ha funcionado porque en el páramo no hay contrapeso. El páramo está de un lado totalmente inclinado hacia el otro. No hay contrapeso. Hubo una modificación ya terminando el primer periodo gubernamental que a mí me ha llamado la atención, Luis Miguel Pereira, y me encantaría saber tu parecer. El presidente era aséptico con los asuntos que involucraban justicia, Ministerio Público, porque él cree que hablar con esas instancias es alterar la independencia. Y parece que esos mismos estrategas, los que lograron acallar la única oposición que él ha tenido, que era dentro del partido, la de don Ramón Alburquerque y la de Guido Gómez Mazara, que ya ellos son parte del proyecto, el presidente hizo una exhortación a un delincuente en una semanal, algo que a mí me llamó la atención, y llamó a entregarse al hoy difunto Kiko Laquema con algo que, como tú dices, en otra época hubiera sido un escándalo, porque le dijo al público el código policial para matar a las personas. A partir de ahí, él ha vuelto con los temas que tienen que ver con el crimen, asumiendo que él es, y dice, eso se va a investigar, estamos al tanto de eso. Sí. Es ya convencido de su extraordinario poder, que él puede cometer esos errores, porque se trata del jefe de Estado y de gobierno diciéndole a un delincuente, te vamos a matar, y ahí engarzamos de inmediato con lo que ya es costumbre, matan a los delincuentes.
y la población lo apoya, ¿no? Mira, Carmen, cuando este gobierno empezó, una de las cosas que el gobierno decía era que iban a reformar la policía. Eso fueron de las primeras promesas. Y yo decía, transformar una policía no es una labor de un día, no es una labor de 6 meses. Finalmente ellos se dieron cuenta que eso no era posible y se abandonó de hecho, renunció el primer comisionado, se abandonó toda esa parafernalia de crear el milagro policial. Lo cierto es que el milagro policial sigue recurriendo a la fórmula secular de intercambio de disparos. Ahora, ¿a qué juega el presidente? El presidente juega lo siguiente. En todas las encuestas, uno de los temas fundamentales, por encima de la corrupción incluso, es el tema de la seguridad ciudadana. El presidente sabe que cuando él postula mano dura contra un delincuente, hay un gran sector de la población que se identifica con ese mensaje, porque están cansados de la delincuencia. A aquel le asaltaron, lo asaltaron, le quitaron un celular, le dieron un disparo, el iPad, la computadora, le quitaron el motor, le quitaron el vehículo, en fin, todos los casos de delincuencia. Entonces el presidente recurre a ese mensaje porque él sabe la capacidad de respuesta y de empatía que va a generar en el público receptor. Y a eso es que el presidente juega. El presidente, muchas de sus posturas y posiciones vienen predeterminadas por la retroalimentación que tiene de qué está pasando en las encuestas, qué pasa en redes sociales, cómo está reaccionando a la gente. Y eso es lo que hay. Y el presidencialismo acecha. Y en una próxima entrega de estos programas vamos a hablar sobre eso. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y siempre mantener la sintonía con nosotros. Gracias.